En las alturas eternas del monte Nebo, donde el viento lleva ecos del cielo, un gigante de la fe exhala su último aliento. Moisés, el profeta elegido por el Todopoderoso, muere a los 120 años, con la mirada viva y el espíritu intacto. Fue el hombre que desafió imperios, habló cara a cara con Dios y guió a su pueblo a través del desierto, con milagros que estremecieron la creación. Pero su muerte no marcó el fin, sino el inicio de un misterio sagrado. La Biblia revela 5 acontecimientos sobrenaturales que siguieron a su partida, episodios donde lo celestial toca lo terrenal y donde la mano de Dios demuestra que su plan nunca se detiene. Quédate hasta el final, porque esta historia transformará tu visión del legado de Moisés y avivará tu fe en el Dios que nunca abandona a los suyos. Prepárate. En Crónicas de una mente despierta, exploraremos cómo el Dios de Moisés sigue obrando en los siglos, y también en ti. El primer milagro que siguió a la muerte de Moisés no fue un estruendo, sino un silencio cargado de significado. El lamento de todo un pueblo. En las llanuras de Moab, una nación entera se cubre de luto. 30 días de llanto profundo llenan el aire. Un mar de lágrimas que honra al profeta que había sido voz, guía y esperanza. Deuteronomio 34:8 lo describe con solemnidad. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los llanos de Moab 30 días. Este duelo no era solo por un líder, era por la palpable presencia de Dios que había caminado junto a él. Moisés representaba esa cercanía divina, la nube que guiaba de día, la columna de fuego por la noche, la voz que entregó la ley. Perderlo era como sentir que esa conexión se había roto. Sin embargo, en medio del dolor, el pueblo comenzó a comprender una verdad eterna. Dios no había muerto con Moisés. El guía se había ido, pero el pastor seguía ahí. Este luto colectivo, en lugar de ser una señal de desesperanza, se convirtió en el primer acto de una nueva etapa de fe, una donde Israel aprendería a confiar en la guía de Dios, incluso sin ver al hombre que lo representaba. El segundo evento es quizás uno de los más sobrecogedores y exclusivos de toda la historia bíblica. En un acto que trasciende la comprensión humana, Dios mismo entierra a su siervo. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6 declaran: «Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy». Detengámonos a pensar en esto. Ningún otro ser humano en la historia recibió tal honor. El creador del universo, el Rey de Reyes, desciende personalmente para cuidar y depositar en la tierra el cuerpo del hombre que había sido su amigo. No permitió que su tumba se convirtiera en un objeto de idolatría, un santuario que desviara la adoración del pueblo. En su lugar, la ocultó bajo el manto del misterio divino. Imagina esa escena silenciosa y gloriosa. El mismo Dios que abrió mares y habló desde el fuego, ahora honra a su siervo en la intimidad de la muerte. Es un mensaje poderoso. Incluso cuando nuestro camino en la tierra termina, seguimos en las manos protectoras del Altísimo. El tercer milagro nos lleva a una dimensión invisible, a una batalla en el reino espiritual. El libro de Judas, en su único capítulo, versículo 9, revela una disputa celestial. El arcángel Miguel y Satanás contendieron por el cuerpo de Moisés. La pregunta es inevitable: ¿por qué era tan importante el cuerpo de un hombre que ya había muerto? La respuesta revela la estrategia del enemigo y la protección de Dios. Satanás deseaba profanar ese cuerpo, quizás para usarlo como un ídolo y tentar a Israel, o simplemente para mancillar el legado de un hombre que fue símbolo de la fidelidad divina. Pero Miguel, actuando bajo la autoridad celestial, no entró en una disputa de acusaciones, sino que declaró una verdad inmutable: «El Señor te reprenda». Esta confrontación nos muestra que el poder de Dios protege a sus siervos mucho más allá del sepulcro. Así como Moisés fue defendido por Dios en vida, contra el faraón, contra las murmuraciones, contra la incredulidad, también fue defendido en la muerte.
Su cuerpo descansó en un lugar secreto, pero su legado espiritual permaneció intacto, bajo custodia divina, demostrando que nada, ni siquiera las fuerzas del mal, puede tocar lo que Dios ha sellado como suyo. Mientras un capítulo se cerraba en el valle de Moab, otro estaba a punto de comenzar. El cuarto milagro es la transición del liderazgo. La historia no se detuvo con la muerte del profeta. En ese mismo momento de duelo e incertidumbre, Dios levantó a Josué, el discípulo fiel que había caminado junto a Moisés, uno de los dos únicos espías que habían creído en la promesa. El libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6, resuena con una promesa que atraviesa los siglos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. El manto de Moisés no cayó al suelo para ser olvidado, pasó a nuevas manos. La presencia divina que acompañó al profeta desde la zarza ardiente hasta el monte Nebo, ahora se comprometía a guiar al nuevo líder. Con este acto, Dios mostró una verdad fundamental. Su propósito no depende de un solo hombre, por grande que sea. Su plan avanza a través de generaciones, y su fidelidad es la constante que une el pasado, el presente y el futuro. La misión continuaba. El quinto y último milagro de esta secuencia es la culminación de 40 años de espera. Bajo la guía de Josué, Israel finalmente se paró a las orillas del río Jordán, la última barrera antes de la tierra prometida. Y entonces ocurrió lo impensable. Las aguas del río se detuvieron apilándose en un muro, y el pueblo pasó en seco sobre tierra firme. Dios repitió el milagro asombroso que había hecho con Moisés en el Mar Rojo, confirmando de manera espectacular que su poder no tiene límites ni épocas. Era la misma mano divina actuando a través de un nuevo líder. Cada piedra que Josué mandó erigir en medio del Jordán fue un testimonio eterno. El Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo que abre el Jordán. Moisés no vio la tierra prometida con sus ojos mortales, pero su fe, su obediencia y su liderazgo la conquistaron a través de aquellos en quienes creyó. El legado del profeta no murió con él. Vivía en cada paso del pueblo que avanzaba bajo la misma promesa divina, la misma presencia inquebrantable. Estos 5 eventos, el duelo sagrado, el entierro divino, la batalla celestial, el llamado de Josué y la entrada a Canaán, forman un mapa sagrado que nos muestra cómo Dios permanece con los suyos más allá de la vida misma. La fe de Moisés no terminó en su tumba. Su obediencia se convirtió en el puente que conectó a generaciones. Como esos sabios antiguos que nos inspiran desde la eternidad, Moisés sigue siendo un testimonio de que la fidelidad a Dios deja huellas que nunca se borran. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un Dios que cumple sus promesas. Pero la revelación final, la que une toda la historia, llega siglos después. En un monte de Galilea, Moisés aparece junto a Elías y Jesús durante la transfiguración, resplandeciente de gloria celestial. El profeta que murió en el monte Nebo sin poder entrar a la tierra prometida, ahora se muestra en otro monte, el Tabor, conversando con el Mesías, confirmando la verdad más profunda. Los siervos de Dios no mueren, trascienden a su presencia. Del Sinaí al Tabor, de la ley a la gracia, la historia de Moisés nos revela que Dios nunca abandona lo que comienza. El mismo poder que abrió mares y habló desde las nubes es el que sigue transformando vidas hoy. Has descubierto los milagros que siguieron a la muerte de Moisés, una prueba viva de que el plan de Dios nunca se detiene, ni por la muerte, ni por el tiempo, ni por las circunstancias. Si esta verdad encendió en ti una chispa divina, no la apagues. Suscríbete. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y escribe en los comentarios: el legado de Moisés vive en mí y creo en el Dios de Israel. Recuerda, el Dios de Moisés sigue abriendo caminos donde parece no haberlos. Cree, camina con fe y prepárate para ver sus milagros manifestarse en tu propia historia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.